Pues hoy tenemos una clase muy larguita y vamos a tratar de dar un rápido repaso de lo que la semana pasada les dejé grabado. Entonces quisiera platicarlo un poquito para aprovechar el tiempo. Entonces, pues vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo y gracias por estar aquí. Les comentaba que está a punto de empezar una tormenta eléctrica, estoy escuchando y vi en el pronóstico del tiempo. Entonces, a veces sucede que se va la luz o algo. Entonces, si llega a pasar eso, para que sepan, lo que haría es grabar lo que falte de la clase en caso de que pasara eso a mitad de clase o algo, y la puedo subir ahí, la grabo aquí en Zoom y ya Itza se las puede compartir, ¿ok? Nada más para que sepan, porque sí nos pasa esto, aquí donde estamos en esta zona. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les fue la semana pasada? ¿Sí pudieron ver el tema? ¿Lo pudieron revisar? Y les voy a pedir que, bueno, les dejé una tarea, yo creo que todos lo hicieron o todos la vieron, que era en Primera de Crónicas, en el canto de David, ¿sí? Recuerdan que él está ahí hablando cuando entra el arca del pacto a Jerusalén y hay un canto, ¿no? Que está ahí cantando y danzando. Y bueno, les dejé encargado que si me podían decir donde él menciona acerca algo de la misión lo que son las misiones, de esa perspectiva global de alcanzar a los pueblos. Entonces, si cada uno de ustedes me puede decir una, entonces, y si vamos a dejar, por si alguien más llega, pues preguntarle. Ah, ya vi que ya llegó también Moisés y Mayra. Erika, déjame tomar lista. Entonces Buenas está noches. Moisés, Mayra, Erika. Ok, a ver, aquí voy a cambiar para poderlos ver a todos. Ok, ahí está, ya los vi. Muy bien. Cristina, que también te acabo de ver. Cristina. Erika, Gris, Mayra. Bueno, voy a irles por nombre, les voy a ir diciendo, ¿ok? Para que vayan, cuando les diga, mencionen su nombre y ya abren su micrófono y me van a leer uno de los versículos que encontraron en Primera de Crónicas 16 acerca de lo que es la misión global, lo que son las misiones que menciona ahí David. Entonces, a ver si Mayra está por ahí, que me puedas leer uno de los versículos que fue lo que dejé ahí encargado en la clase pasada. Si no lo tienes, nada más me dices y ya podemos con alguien más. Bueno, yo aquí tengo uno así, dice, proclamad de día en día su salvación. ¿Qué versículo es, perdón? Es el 23, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Muy bien, muy bien. Ahora, Cristina, ¿me puedes tú decir otro? Buenas noches, maestra. Estoy Bueno, exactamente en Primera de Corintios capítulo 16. No leí, pero aquí estoy. es Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas 16, sí. Ajá. Es uno de estos versículos que vienen aquí en este canto de David. Él menciona acerca de las misiones, entonces de la perspectiva global de las misiones. Pero si quieres, ahorita en lo que voy a preguntar a alguien más, es que ya lo tenga y ahorita podemos regresar contigo. Tú puedes irlo leyendo mientras. Sí. Entonces, a ver si Erika me puede decir uno de los que haya leído. Hola, buenas noches. El 8 dice, Muy, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. muy bien, Erika. Muy bien. Entonces, ¿quién fue hace rato? Mayra, ¿verdad? Ok, a ver, Gris, si me puedes decir otro. Buenas noches, Coti. Buenas noches. El 1634.
Den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Bueno, aquí no menciona a las naciones, que es lo que queremos que mencione las naciones y que mencione los pueblos. Ok, donde dice, exclamen, sálvanos, oh Dios de nuestra salvación, reúnenos y rescátanos de entre las naciones, para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. ¿Cuál es ese versículo? 16:35. 35. Bueno, ese no lo tengo como, no, porque ese está hablando de que los libre de las naciones, pero, bueno, las menciona las naciones, pero es los que queremos enfocarnos ahorita son otros, pero gracias. Ahorita vamos a ver a alguien más. Gracias. A ver, Perla, ¿tendrás alguno de estos versículos? Los estoy marcando porque yo los tengo marcados, entonces quiero que encontremos. Sí, Ajá. tengo Primera de Crónicas 16, del 23 al 24. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamar de día y de noche de su salvación, cantad entre las naciones su gloria, entre los pueblos sus maravillas. Sí, muy bien, gracias. Ya me habían dicho el 23, pero el 24 es otro. ¿Ya me lo leíste? ¿Está bien? Está bien, Ok. el 24, perfecto, gracias. Ahora, Patti, ¿tendrás otro? No se escucha, Patti, el audio. Yo no escucho. No, fíjate que no se escucha, aunque se ve que no lo tienes, que ya lo pusiste, pero no se escucha. No sé qué pase. Pero bueno, no te preocupes. Si quieres saber mientras, puedo ir con Moisés. A ver, Moisés, si me puedes decir uno de los versículos que hayas A ver, leído. dice, ¿sí me escuchan o no? Sí, ¿qué versículo sería? Es Primera de Crónicas 16, 28 y 29. Solo uno. Ajá. El ¿Ya? 28. ¿Ya me escuchó? Es que, Sí, Pati, bueno, ya ahorita después de Moisés me lo dices, ¿sí? Sí. Ajá. bueno, pues entonces voy a leer el 28 porque yo voy a leer el 28 y el 29 va. Solo uno, Dice, porque para que todos participen. Ajá. bueno, dice, oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Ok. Familias de los pueblos, dice mi versión, o naciones, ¿verdad? Muy bien, es el 28. Y ahora sí, gracias, Moisés. Pati, ahora sí me puedes decir uno. Sí, Coti, no sé si ya leyeron el 31 y 32. No, el Alégrense 31. alégrense los cielos y regocíjese la tierra y digan entre las naciones el Señor reina. Muy bien, excelente. Muy bien, creo que me falta. Ajá. A ver, son 1, 2, 7. Faltan 2 todavía. A ver si alguien más. ¿Quién me faltaba? ¿Cristi? Sí, yo leyendo el 31 y el 35. El 31 ya lo leyó Patti. Y en el 35 también dice, decid, salvaos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones. Ok, gracias. Sí, hace rato me habían dicho esta. Yo pensaba que no, pero sí habla porque dice salvación nuestra y líbranos júntanos y líbranos de las naciones. Fue el que yo dije, Cotín. Ajá, Dijiste sí, que no. Cris, sí, que no lo tengo marcado ese porque no viene tan específico, pero está bien, ¿ok? Entonces, ¿quién más no ha participado? ¿Quién falta? Jesús. Sí. ¿Tienes alguno de los que no lo hayan dicho ellos? Porque Ay, todavía pues es falta, que ya casi todos me los ganaron, pero pero aún hay más. a Ajá. ver, mm, pues el 8 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, da a conocer en los pueblos sus obras. ¿Cuál es ese? ¿Qué número? Es el 16:8. Ajá, ese ya lo dijeron. Ay, ya. Dice Jehová, en el 14, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. ¿Qué número, perdón? En el 14, 16, 14. Muy Jehová, bien, Él muy es bien. nuestro Dios, Sí.
Sus juicios están en toda la tierra. Exactamente, ese es uno de ellos. Muy bien, Jesús. Me Gloria a falta Dios. uno más que no ha dicho nadie. ¿De qué, mi Coti? Perdón, me metí tarde. Hola, Cecina. Buenas Hola, noches. buenas noches. Estoy preguntando del Primera de Crónicas 16, ves que les dejé de tarea leerlo. Oh, sí. Y Ajá. que encontraran todos los versículos que hablaran acerca de la visión global de Dios. Entonces, ya casi dijeron todos, pero me falta uno. Entonces, no sé si tú tengas alguno que hayas leído. Primera de Crónicas, ¿verdad? Ajá. Ok, bueno, yo lo que vi y que me llamó mucho la atención en la Sí. versión NTV es que viene 4 veces la palabra mundo, 4 veces la palabra naciones y 5 veces la palabra tierra. Ujú. Y pues obviamente en todos, pues me quedó bien claro lo que comentaste, que Dios es un misionero que Sí. viene a darnos una estrategia para Ajá. darnos la salvación. Entonces, pues ahí lo pude ver porque en todos los que dicen, digan a todas las naciones, el Ujú. Señor reina. Y luego en el otro dice, que los cielos se alegren y la tierra se goce. Otro que Ajá. también me llamó mucho la atención, que toda la tierra tiemble delante de Él. ¿Sí? Excelente. Esa que acabas de decir es el que me faltaba, que nadie me había dicho. Es el versículo 30. Ajá, que dice, tiemblen Ajá, ante sí, tu presencia toda la tierra. ¿Sí? así Está es. hablando de Dios, tengan temor de Dios. Y dice, y el mundo Toda. Ajá. el mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Amén. Exactamente. Pues muy bien, muchas gracias. Ahí con eso Sí. terminamos. Y bueno, son 8 versículos los que estaban marcados aquí en el material. Y si quieren anotarlos para que los tengan, es el versículo 8, versículo 14, versículo 20, versículo 23, versículo 24, versículo 28, versículo 30 y versículo 31. ¿Ok? Esos son los que estaban marcados en el material. Me dijeron también el 35, que si bien habla también de las naciones. Ajá, aunque habla de librarnos de las naciones, pero yo creo que ese también es, porque de hecho en el material decía, ustedes seguramente van a encontrar más si lo leen, ¿no? Entonces anoten también el versículo 35, que fue que me dijo Gris y luego me lo dijo Cristi, ¿sí? Ajá, para que lo tengan ahí también. Ok, muy bien. Entonces, espero que todos hayan visto la clase de la semana pasada, pero quiero dar ahorita un repaso rapidísimo, así como de todos los temas. Los voy a ir mencionando, no voy a poner ahorita las diapositivas porque ya las vieron y si no las vieron, las pueden ver en la clase para que chequen todos los temas, pero si ya lo vieron el tema, ya tienen muy claro lo que decía Ceci ahorita, que Dios es un Dios misionero. Entonces, la primera pregunta que vimos la semana pasada, que no pude estar en vivo con ustedes porque se fue el internet y hoy se fue la luz en la mañana, fíjense. Entonces, gracias a Dios regresó. Pero ahorita les digo que está empezando una tormenta eléctrica, entonces vamos a ver, esperamos en Dios que no pase nada. Entonces, vamos a hacer un repaso así rápidamente y les voy a hacer algunas preguntas de repente, pero hablábamos de qué se trata la Biblia, ¿verdad? Entonces, llegamos a la conclusión de que la Biblia narra la historia de un Dios misionero y su estrategia para llevar el evangelio de salvación a todas las etnias de la tierra. Y en los temas que vimos, ¿verdad? Se dieron cuenta ustedes y ya no es algo que nos inventamos, cómo la misión mundial es la base de la Biblia, ¿sí? Que es lo que vimos como primer punto en la semana pasada. Y después vimos algunos métodos de interpretación de la Biblia, que hablábamos de la importancia de ver el contexto del pasaje, ¿sí? La importancia de ver cada esfuerzo misionero que Dios está haciendo en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver varias historias, entonces no me voy a detener mucho, pero en general esto fue lo que vimos la semana pasada como una introducción y
Y la pregunta, que era muy importante, ¿se acuerdan? Era el contexto y después era hacernos una pregunta. Y espero que todos recuerden qué pregunta era. La pregunta era, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Y vemos, por ejemplo, en 1 Samuel 17:47, que David le dice a Goliat, yo te venceré. Y luego dice, para que toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y luego en el Salmo 67:2 nos dice que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y luego hay un para qué. Y el para qué es, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Sí? Y así es como empezamos después en el punto 3, la semana pasada, a ver Génesis del 1 al 11, donde hay un drama de la Biblia que habla desde el pecado, ¿verdad? De la primera tentación, de la serpiente, y cómo al parecer se ve como que todo está perdido porque cuando parece que hay una esperanza, que aparece Noé, ¿verdad? Después del diluvio, porque el Señor destruye, bueno, la tierra, pues, bueno, con la inundación, y después vemos ahí, la tierra con la inundación, y luego vemos a Noé y creemos que allá hay una esperanza, pero Noé también cae en pecado y otra vez, ¿verdad? El mismo problema de la humanidad, y después aparece la Torre de Babel, ¿se acuerdan que lo vimos? Y el Señor ahí, yo nunca, hasta que empecé a ver, la verdad, leer de misiones y ver la Biblia como una historia completa de misión de Dios desde el inicio hasta el final, es que me di cuenta de cómo cuando la Torre de Babel, yo lo veía como una tragedia, ¿no? De que, híjole, todos se podían comunicar y luego ya nadie se entiende entre ellos. Pero esto es una estrategia de Dios, que era lo que les decía el curso pasado, era la estrategia misionera de Dios para las etnias de la tierra, ¿sí? Entonces, la primer parte de la estrategia de Dios, ¿cuál fue? Que confundió su idioma. ¿Por qué? Porque así ellos estaban multiplicando la maldad y todo, porque todos entendían. ¿Y el Señor qué hace? Confunde sus lenguas y entonces ya no están unidos, porque estaban unidos, pero para hacer el mal. Y los separa en etnias y entonces es como ya no se pueden comunicar. Y esto, lo que estudiamos la semana pasada es que era la primer parte de la estrategia de Dios, ¿sí? De separarlos, de dividirlos. Y la segunda parte de la estrategia de Dios fue que escogió a un pueblo, ¿sí? Para que esa etnia pudiera alcanzar a todas las etnias de la tierra. Entonces, ese pueblo es el pueblo de Israel. ¿Y cómo empieza? Con el llamado en Génesis 12, el llamado de Abraham, ¿recuerdan? Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y él empieza a hacer toda esta, es lo que ya sabe, que es muy conocido, ¿no? Y ahí entonces empieza la época de los patriarcas. Vimos cómo desde Abraham, Isaac y Jacob, vemos en muchos versículos, les voy a pasar la presentación, hoy que terminemos este tema, les voy a pasar el PowerPoint para que lo tengan si ustedes lo quieren repasar. Y ahí vemos la palabra, como lo que decía Ceci, ¿no? Que le llamó la atención, que decía tierra, mundo, todo esto de nación. Y en estas partes dice nación, familia, nación, nación, naciones, naciones, familias. Y cuando dice familias, lo que les decía la semana pasada, es que no es una familia de así como nosotros entendemos una familia en nuestra casa, ¿verdad? El papá, la mamá, los hijos. Pero cuando Dios está hablando de familias aquí, está hablando de naciones, ¿sí? Eso es importante, que ahora cuando tú leas en la palabra de Dios, en serio que va a cambiar completamente tu vida, porque vas a empezar a leer y te vas a dar cuenta cómo Dios está hablando de las familias de la tierra como naciones, como etnias, no como países. Entonces, estos conceptos es importante que ya los tengamos bien claros. Espero que me vayan a seguir escuchando porque ya se empezó a escuchar el agua, la tormenta aquí. ¿Sí alcanzan a escuchar la lluvia? Sí, pero sí, bueno, espero que me escucha. ¿Sí? Pero sí me siguen escuchando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, luego vimos el Éxodo en el punto 6, que es cuando el Señor pues saca al pueblo a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Pero lo que decía el autor es que rara vez, ya se oye más fuerte.
Se me hace que ya ni me van a escuchar. ¿Sí me escuchan o no? ¿Sí me escuchan? Ok, bueno. Lo que dice el autor es que rara vez nos detenemos a preguntarnos por qué Dios predestinó los eventos como la hambruna. ¿Recuerdan que hubo una hambruna? Y que el pueblo de Israel tuvo que huir y salir hacia la hambruna tuvo en Canaán y tuvo que huir a Egipto. Y la esclavitud en Egipto, las plagas, el éxodo, ¿recuerdan todo eso? Y lo que nos hace aquí es, pues nos hace ver que la explicación de por qué, la pregunta, es que en Éxodo 9, 13, 16, Dios le dio un mensaje al faraón y le dice, a través de Moisés, le dice, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Ajá, y luego le dice a Faraón, y a la verdad yo te he puesto, fíjense, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado, ¿en dónde? En toda la tierra, ¿sí? Para eso. Entonces Dios tenía un propósito misionero, ¿sí? Él no fue como una casualidad de que hubo hambre en el pueblo, ajá, en Canaán, y que pues tuvieron que irse. No es como que, híjole, a Dios se le pasó que no había suficiente alimento. No, Dios siempre tiene un propósito y eso nos debe recordar en nuestra vida que el Señor también siempre tiene un propósito, ¿no? Para todas las situaciones, aunque no entendamos. Entonces, después vimos el monte Sinaí, ¿sí? Donde ya se nos cuenta la formación espiritual de Israel, ya en el monte Sinaí. Y luego vemos que Dios los forma como un pueblo de sacerdotes a Israel. Y recordábamos que cuál es la función del sacerdote. Eso era, bueno, en el Antiguo Testamento el sacerdote representaba a Dios ante el pueblo, ¿verdad? ¿Sí? Y el pueblo de Israel entonces, ¿qué es lo que iba a hacer? También representar a Dios ante todas las naciones. Entonces, es por eso que vemos en el Salmo 67, recordamos de nuevo, que el Señor dice, ajá, ese salmo famoso que dice, para que todos los pueblos de la tierra, perdón, estamos viendo, aquí anoté en Josué 4:24, en la conquista, después de esta parte viene la conquista y el propósito de Dios le dice en Josué 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temas a Jehová vuestro Dios todos los días, ¿sí? Y ahí vemos y seguimos viendo el propósito misionero de Dios, no solamente para salvar a Israel, no solamente para que ellos estuvieran bien, sino para que todos los pueblos de la tierra conozcan. Siempre el Señor nos decía esto y lo podemos observar, para que para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y para que temas a Jehová vuestro Dios todos los días, ajá. Entonces, luego terminamos la semana pasada en el en el punto 9, que era la entrada del Arca del Pacto a Jerusalén. Y ahí es donde les dejé esta tarea de que leyéramos Primera de Crónicas 16 para el canto de David, porque muchas veces lo pasamos por alto. No sé si alguien ya lo había observado, pero la verdad yo no lo había observado hasta que empecé a ver cómo Dios tiene un propósito misionero siempre y me di cuenta de todo lo que leímos hace ratito ya, cómo el Señor está hablando acerca de las naciones, de la tierra, de todas las etnias. Entonces, es muy interesante todo lo que vamos descubriendo en el Antiguo Testamento. Y el día de hoy vamos a ver la mitad de este tema, que es las misiones en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver lo que sigue, que es la posición geográfica del pueblo de Israel entre las naciones, ¿sí? Y la verdad es que voy a compartir la pantalla ahora sí, para seguir ya dando los demás temas. Déjenme compartir. Vamos a compartir. Ok. Aquí está todo lo que vimos la semana
pasada. Ok, y aquí está. Aquí está, nada más me pueden decir si ven, porque yo ahorita tengo el problema de que no los puedo ver, pero si alguien puede decirme nada más si ven la presentación. Sí, Coti, sí se ve. Ok, gracias, muy bien. Bueno, aquí vemos el mapa de Israel y si se dan cuenta, su ubicación estratégica, porque el Señor dice en Ezequiel 5:5, la puse en medio de las naciones. Fíjense en dónde estaba Israel. Estaba en un punto estratégico, porque para las rutas comerciales y todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, tenían que pasar por ahí. O sea, es un punto estratégico. Ajá. Entonces, algo que vamos a descubrir también todo este tema del Antiguo Testamento es que la verdad es que cuando nosotros pensamos en el juicio de Dios en Canaán, ¿recuerdan? Todos estos lugares, mucha gente dice, no, es que Dios es un Dios cruel porque destruyó a todos, ¿verdad? Ahí y puso a Israel y todo esto, pero la verdad es que podemos ver en Levítico 18, por ejemplo, nos describe las prácticas perversas de los pueblos de Canaán y Egipto, en aquella época. Entonces, hoy están los truenos bien fuertes. Entonces, ¿recuerdan cuando Abraham llegó a este pueblo? Y ahí nos damos cuenta en Génesis 15:16, Dios le dijo a Abraham, ¿sí? 400 años antes de la formación ya del pueblo de Israel, él le dijo, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y la verdad es que él no destruyó a todas las naciones, ¿sí? Solamente fueron algunas de ellas. Entonces, el Señor estaba mostrando misericordia y esperó 400 años para que todo esto sucediera y el Señor después te atrajo el juicio y pone a Israel en medio de las naciones. No es que Dios odiara a las naciones, o sea, Dios quiere salvar a las naciones. Entonces, es importante que podamos recordar esto y también podemos verlo con el templo de Salomón, que Dios lo pone ahí y no era solamente para que Israel lo disfrutara, porque lo podemos ver en la dedicación del templo de Salomón, aquí en Primera de Reyes 8, y vemos cuando Salomón ofrece a Dios la oración de dedicación, ¿sí? Ahí nos muestra la estrategia misionera de Dios de los versículos 41 al 43, y lo voy a leer. Voy a leer Primera de Reyes 8, si ustedes tienen su Biblia ahí me pueden acompañar, sí, para que me sigan. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 41 al 43. Si lo pueden buscar, por favor. Primera de Reyes 8, versículos 41 al 43. Lo voy a leer yo en la de las Américas, que es la que estoy leyendo ahorita. 41, 43. Entonces dice, permítame, dice, también en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo, Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, está orando Salomón, ¿sí? Porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Cuando venga a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida. ¿Para qué? ¿Recuerdan la palabra? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. La verdad es que cuando leo esto se me pone hasta la piel chinita, porque ahí vemos el propósito misionero de Dios para el pueblo de Israel, para el templo, y nos damos cuenta que el Señor siempre está pensando en las naciones. No es que es algo nuevo, no es que es una moda. Toda la Biblia, de tapa a tapa, está llena de la misión de Dios, del amor por las naciones.
Y también, por ejemplo, aquí podemos recordar de la reina de Sabá, ¿recuerdan? Cómo llegó desde pueblo muy lejano porque escuchó de la fama de Salomón, ¿sí? Y luego también recordamos que toda la tierra buscaba a Salomón. Esto viene en Primera de Reyes 10, 23 y 24. Lo voy a leer también, lo voy a buscar. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 23 y 24. Voy a buscarlo ahorita. Dice, así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. ¿Sí? Fíjense, ¿quién iba? Toda la tierra. Ajá. Ok, bueno, pues mis hermanos, Dios les bendiga. Hace un rato intenté grabar la clase y con un generador estábamos trabajando y se apagó. Entonces, ahorita ya regresó, gracias a Dios, la luz, acaba de regresar. Así que vamos a grabar. Se estaba como queriendo bajar de repente, pero no sabemos si todavía tenga algún problema, pero esperemos en Dios que esté funcionando bien y pueda terminar la clase hoy, ahora sí. Entonces, ayer hicimos un repaso, ¿verdad? Ya de lo de la semana pasada, que también no habíamos podido estar juntos, y me dio mucho gusto verlos esta semana, el día de ayer. Y bueno, donde empezamos, donde nos quedamos, vamos a seguir de ahí. Nos quedamos en la entrada del pacto, la entrada del arca del pacto a Jerusalén. Y bueno, entre ustedes ya me ayudaron todos a leer primera de Crónicas 16, todo lo que el Señor dice acerca de su visión misionera. Y si les parece, lo voy a leer así rápidamente para que lo tengamos bien presente y con eso vamos a continuar lo de la clase. Eran 8 principales los versículos que dicen: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos. Y después, en el versículo 14, Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Versículo 20, y vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. Y luego dice en el 23, canten al Señor toda la tierra, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. 24, cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. 28, tributen al Señor, oh familias de los pueblos, tributen al Señor gloria y poder. El 30, tiemblen ante su presencia toda la tierra. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Versículo 31, alégrense los cielos y regocíjense la tierra. Y digan entre las naciones, el Señor reina. Versículo 35, entonces digan, sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación. Y júntanos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Y bueno, esto fue lo que leímos ayer de esta visión misionera, cómo la vemos en toda esta parte de la entrada del arca del pacto a Jerusalén. Y cuando David cantaba ese salmo, pues él estaba hablando de la visión misionera, ¿verdad? De Dios hacia todas las etnias de la tierra. Bueno, eso ya nos queda muy claro. Después empezamos a ver a Israel, esa ubicación estratégica, y voy a poner la presentación para que la vayamos de nuevo revisando, ahí donde nos quedamos. Entonces voy a compartir la pantalla. Ok, vamos a compartir la pantalla. Esperen un poquito. Se está abriendo, ¿ok? Ya vamos. Bueno, estábamos en él. Ahí voy a ponerlo. Ahí ya están viendo ustedes, ¿ok? Entonces aquí está Israel en medio de las naciones y veíamos su ubicación tan estratégica puesta por Dios para que fuera un lugar donde todas las naciones tenían que pasar, en las rutas comerciales, tenían que pasar por ahí.
Y cuando llegamos a, bueno, una reflexión acerca, ya no lo platicamos ayer, pero muchas veces escuchamos como que Dios era un Dios cruel porque destruyó a todas estas naciones de Canaán, ¿recuerdan? Y bueno, cuando a veces queremos compartir con alguien, dicen, no entendemos cómo Dios puede ser tan cruel y solo son guerras, un Dios como malvado, pero realmente cuando Abraham llegó inicialmente a ese lugar, ¿recuerdan ustedes? El Señor esto se encuentra en Génesis 15:16, dice, Dios dijo a Abraham, 400 años antes sucedió esto, él dijo, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, en el Levítico 18 nosotros podemos ver cómo se describen todas las prácticas perversas de los pueblos de Canaán y Egipto en aquella época. Y Dios trae juicio a esta tierra, pero Él esperó mucho tiempo para traer juicio. Pero también cuando destruye a través de su pueblo a las naciones, no destruye a todas las naciones, son algunas naciones solamente. También es importante notar esto. Y el Señor les advierte acerca de no contaminarse, ¿verdad? Para ser ejemplo y ser ese pueblo especial que va a compartir a los demás. Y lo veíamos en el punto, a ver, aquí está, ¿cuál era cuál era el propósito de Israel? ¿Sí? ¿Recuerdan? Lo acabamos de ver en el estudio pasado, que es el propósito misionero de Israel, que era ser ese pueblo de sacerdotes para representar, aquí está, lo que es el monte Sinaí, en el punto 7 que vimos, es que ellos eran esa representación de Dios, esa representación de Dios ante las etnias de la tierra, porque el Señor les dijo en Éxodo 19:6 que ellos iban a ser un reino de sacerdotes, ¿ok? Que eso es para que podían llevar hacia los demás esa representación de quién era Dios. Entonces, ese era su propósito de Israel. Y bueno, el Señor, vemos que Él los establece una estrategia misionera porque los pone en medio de las naciones, y esto vemos el plan misionero de Dios. Luego empezamos a ver la dedicación del templo de Salomón, que en Primera de Reyes 8, versículos 41 y 43, vemos el propósito de cuando está orando Salomón dedicando el templo. Ahí podemos ver claramente el propósito misionero. Y bueno, se los voy a leer. Primera de Reyes, capítulo 8, perdón, y versículo 41-43. Entonces lo voy a leer. Dice Salomón está orando, dice, también en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo, Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Cuando venga a orar a esta casa, hablando del extranjero, fíjense, dice, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida. ¿Para qué? ¿Recuerdan esa frase? Preguntarnos cuando leemos ¿para qué? Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman, porque como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre toda esta casa que he edificado. Nos queda muy claro, ¿verdad?, el propósito misionero. Entonces, aquí nos damos cuenta de esto, cómo el Señor está recalcando este propósito misionero de Israel a través de ponerlos en ese lugar estratégico y después de la dedicación del templo. Y bueno, ahí nos damos cuenta que, ¿recuerdan cómo viene la reina de Sabá en el capítulo 10 a conocer, porque había escuchado de la fama, para escuchar de Salomón, pero ahí se da cuenta del Dios que Salomón tiene, que es lo que él representa? Después vemos cómo toda la tierra, el capítulo 10 es un capítulo muy interesante. Si ustedes lo pueden leer con tiempo ahí en su casa, cuando estén leyendo cuando estén viendo esta presentación, pueden irse al capítulo 10 y léanlo, porque ahí nos damos cuenta que dice que toda la tierra buscaba a Salomón, pero háganse esa pregunta cuando lo estén leyendo, ¿para qué? Y van a encontrar, como el Señor dice, para que todos los pueblos de la tierra te conozcan. Entonces, este es el auge del Antiguo Testamento en el capítulo 10,
porque la gran invitación en esta parte, que nos puede quedar como un ejemplo, era como una invitación que decía, venid a Jerusalén a conocer al único y verdadero Dios. Era una estrategia misionera muy efectiva. Vengan y vean, ¿sí? Y bueno, esto lo podemos ver aquí. Pero después de esto, pues ustedes saben que el pueblo de Israel cae en idolatría, Salomón cae en idolatría, todo lo que Dios había dicho que los reyes no debían de hacer, él lo hizo, ¿verdad? Cuántas esposas, cuántas mujeres, concubinas tuvo, caballos, cuántos caballos se había conseguido, o sea, todo lo que el Señor había dicho que no. Entonces, vemos aquí que el reino llega, el reino dividido, que este es nuestro punto número 12, y viene el reino dividido. Entonces, en este reino dividido, que es donde empezábamos a ver cuando ya nos fue toda la luz, podemos ver algunas historias que son muy interesantes porque habla de personas que no son israelitas y cómo Dios está alcanzándolos. Entonces vemos a la viuda de Sarepta. ¿Recuerdan que Dios manda a Elías a la región de Tiro y Sidón para ministrar a esta viuda? Es en Primera de Reyes 17. Ahorita no vamos a leer todo porque no tenemos mucho tiempo, pero la viuda de Sarepta recibe al profeta y su palabra. Ajá. Entonces, Jesús hizo referencia a este evento misionero en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del 16 al 30, y quiero leerlo porque la verdad es que porque bueno, estamos viendo el Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús, él en el capítulo 4 de Lucas, hace referencia a este evento, como él manda, porque él mismo Dios manda al profeta Elías con esta viuda, y esta viuda conoce del Dios verdadero. Y bueno, vamos a leer un poquito. Versículo 4, del 16 al 30, bueno, el Señor habla acerca de que el Espíritu está sobre él y empieza a decir todo lo que el Señor dice, ¿verdad?, en su palabra acerca de él. Y después vamos a leer el 24, dice, Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel. Este es el versículo 25 del capítulo 4, ¿ok? Dice, pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. ¿Sí? Y luego menciona también la historia de Naamán, que dice, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Se dan cuenta? Es increíble ver ese amor de Dios por todos los pueblos de la tierra. Entonces, en la historia de Naamán, sí, ya vimos lo de la viuda de Sarepta un poco, y en la historia de Naamán nos damos cuenta que fue una época de idolatría de parte de Israel, y Dios envía a una joven hebrea a la tierra de Siria. Esta joven había sido llevada cautiva, pero fíjense, si lo pusiéramos en nuestro lenguaje actual, había sido secuestrada. Y ella fue fiel en su testimonio y fue el instrumento que Dios usó para lograr el encuentro entre Naamán y Eliseo. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, 5, capítulo 5. Y Naamán, ya convertido, lleva costales de tierra de Israel para establecer en Siria el culto al verdadero Dios. Versículo 17 al 19. Y Jesús también hizo referencia a este evento, lo que acabamos de leer en el capítulo 4 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Después también vemos otra historia de Ezequías, el rey Ezequías y los asirios. Y vemos que en la oración para el rescate de Jerusalén, el rey Ezequías reconoce que un milagro le daría la gloria a Dios entre todos los reinos de la tierra. Segunda de Reyes, sí, me gusta mucho eso. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14 al 16. Sí, vamos a leerlo así rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 19 y versículos 14
14 al 19. No voy a leer todo, pero vamos a leer un poco. Ajá, dice aquí en la palabra del Señor. Bueno, viene cuando Ezequías toma las cartas, ¿sí? De mano de los mensajeros y las sube. ¿Se acuerdan? Muy famosa esa historia. Las sube a la casa del Señor, las extiende delante del Señor. Y entonces Ezequías ora y le dice al Señor: oh Señor Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha la palabra que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, Señor, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras y han echado sus dioses al fuego porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, oh Señor Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. ¿Cómo ven? ¿Cuál era el propósito? Líbranos, Señor. ¿Para qué? Para que todos los pueblos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Entonces, nos queda muy claro este propósito. También vamos a reflexionar que en los salmos hay muchísimos salmos. En sus notas, ustedes tienen sus notas, ahí vienen algunos, pero si quieren, pónganse a buscar en todos los salmos. Es una práctica muy buena, donde puedan encontrar todo lo que Dios dice. Y bueno, esta es una actividad que yo les voy a pedir que busquen. No les voy a dar, bueno, en sus notas deben de tener algunas notas, pero para la próxima clase que ustedes busquen ahí en los salmos, ¿sí? Al menos 2 salmos cada uno de ustedes, 2 salmos donde venga la visión misionera de Dios, que no sea el Salmo 67, ese es el que ya hemos visto, que viene claramente, pero busquen 2 salmos más, por favor. Entonces, espero que todos traigan salmos diferentes, entonces pueden buscar uno extra por si alguien se repite el mismo, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo en los salmos, muchísimos de los salmos nos hablan acerca de esta visión misionera, ¿ok? Y luego en los libros de los profetas hablaron muchísimos del corazón misionero de Dios. Y las siguientes citas son una muestra representativa de algunos de ellos. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 66, versículo 18, dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, dice el Señor. Tiempos vendrán para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Fíjense, tiempos vendrán para juntar a todas las naciones y lenguas. Entonces, aquí vemos en Isaías. Luego en Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice: antes que te formase en el vientre. Es muy famoso, ¿verdad? Lo conocemos, este capítulo, este versículo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y bueno, el libro de Jonás, ¿sí recuerdan? El gran pez. Y algo muy chistoso que dice aquí el autor es que esta es una nueva agencia de viajes para misioneros rebeldes. Y saben, yo me identifico con Jonás. No sé si se los llegué a decir, pero yo traté de huir mucho tiempo de ser misionera. Yo decía, no, ¿yo qué voy a ser misionera? Yo quiero tener mi trabajo y ganar mi dinero. O sea, yo me imaginaba que era, no sé, o sea, algo que me daba como vergüenza. Fíjense, qué mal, ¿no? En aquel tiempo, que tenía unos 20 años, y ahora puedo ver cómo el Señor me ha traído a ser humilde y reconocer que dependo de Él, y que es un honor servirle, ¿sí? Es un honor. Entonces, estos ejemplos de Jeremías, de Isaías, es solamente como los más conocidos, pero hay muchísimos versículos donde hablan los profetas acerca de las misiones. Entonces, les voy a pedir que ustedes busquen, principalmente en Isaías y Jeremías, cada uno que busquen un versículo que les hable de los pueblos, ya saben, lo que hemos visto. Creo que han entendido la idea de cómo el Señor tiene ese corazón misionero, cómo es un Dios misionero, y dónde puedes encontrar versículos que hablen de esta visión misionera. Libro de Isaías, libro de Jeremías, Salmos, ¿ok? En Isaías y Jeremías, un versículo, aparte de los que estamos viendo aquí, que ustedes puedan encontrar
y los puedan ver. Y bueno, miren, también viene Habacuc, aquí un ejemplo que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Toda la tierra, ¿sí? La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y ok, ahora llegamos a algo muy triste, que es el exilio. El pueblo de Israel, pues, se cayó en idolatría completamente, ya no había diferencia entre los otros pueblos, que ese era su propósito, ¿verdad? El ser ese representante de Dios ante todas las etnias. Ellos han perdido esta visión y se han contaminado, han caído en idolatría completamente. Y entonces vemos cómo ellos son enviados al exilio. Pero en este exilio es increíble cómo Dios sigue trabajando, Él sigue haciendo la obra misionera. Y algunos de los ejemplos que podemos ver es el sueño de Nabucodonosor, ¿recuerdan? Daniel 2, en este ejemplo, Dios le muestra a este rey pagano, a Nabucodonosor, que él es el soberano que pone y quita imperios, y que la piedra que hirió a la imagen, ¿recuerdan este sueño? Dice que fue hecha un monte que llenó toda la tierra. Después viene la historia muy conocida que los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Que la vemos con los niños, que la vemos en los campamentos. Y bueno, es Sadrach y sus amigos. Y este capítulo de capítulo 3 de Daniel es muy interesante porque los versículos 4 y 7 dicen que están presentes todos los pueblos, naciones y lenguas de este lugar, alrededor de estos lugares, de este pueblo y de Babilonia. Y después del rescate milagroso, Nabucodonosor manda un decreto a todo pueblo, fíjense, manda un decreto a todo pueblo, nación o lengua, enalteciendo a Dios. Eso es un acto misionero de la boca de un rey pagano. ¿Sí? Para que vean que Dios puede hacer lo que Él quiere, de la manera que Él quiera, para proclamar y llevar este mensaje a todos los pueblos, naciones y lenguas. Entonces, es muy interesante cómo podemos ver esta intención misionera, aún en el exilio. El pueblo de Israel ya no está en su casa, por decirlo así, pero aquí vemos cómo también en el sueño de Nabucodonosor, de Daniel 4, vemos que el rey manda su testimonio a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Versículo 1, reconociendo que Dios es soberano sobre todos los reinos e individuos de la tierra. Esto lo podemos ver, versículos 17, 25 y 34 y 37 del capítulo 4. Fíjense, él dice, manda su testimonio, o sea, él manda su testimonio después de tener ese encuentro con Dios. Él le dice a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, reconociendo que Dios es soberano sobre todos los reinos. Imagínense, increíble, ¿no? Entonces después tenemos la historia de Daniel en el foso de los leones. ¿Recuerdan esta historia? Después de tener el imperio babilónico fue conquistado por los persas, ya no, ese gran imperio se va. El Señor es el rey de toda la tierra, ¿sí? Lo recordamos. Y Él quita reyes. Entonces en este momento ya los babilónicos fueron conquistados por los persas y medos, y el rey Darío echa a Daniel al foso de los leones, ¿recuerdan? Porque le ponen una trampa a los que le tenían envidia. Y después de ver el milagro, el rey mandó una ordenanza a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, declarando las grandezas de Dios. Ahora vemos cómo una ley de los persas y medos era irrevocable. Entonces es una gran seriedad esta ordenanza. Y también vemos que es algo súper, a mí me impactó muchísimo cuando lo leí, porque dice que estas ordenanzas, fíjense, hasta se me pone la piel chinita, fueron traducidas a todas las lenguas que habitaban en toda la tierra. Entonces, esto lo podemos ver en el libro de Esther, capítulo 3, 8, 15, capítulo 8, 7, 10.
que esas ordenanzas de todo esto, de todo esto que se estaba ordenando a los pueblos eran traducidas también para esos pueblos, para que lo entendieran. Imagínense, de que conocieran de que había un Dios. Y es increíble, la verdad. No sé, en la cabeza, así, y mi corazón, porque vemos ese propósito misionero de Dios y el amor del Señor por su pueblo. Después vemos en la visión de la noche, en Babilonia, Dios le dio a Daniel su visión, que él vio a todos los pueblos, naciones y lenguas sirviendo a Jesús. Daniel 7, 13 al 14. Pueden buscarlo, léanlo y maravíllense de lo que Dios está haciendo. Después vemos la restauración, ¿sí? Ya después de que fueron exiliados, ahora Dios los restaura. Y el profeta Ezequiel, él fue llevado cautivo a Babilonia con el primer grupo de exiliados, ¿sí? Y allí les predicó un mensaje muy duro, ¿sí? Porque Israel no había cumplido su propósito de glorificar a Dios en medio de las naciones, ¿sí recuerdan que era su propósito? Ajá. Entonces, cuando por fin llega la noticia de que Jerusalén había caído, él empezó a profetizar la restauración de Israel. Ezequiel 36, 16 al 38, contiene ese famoso pasaje acerca de cambiar el corazón de piedra en uno de carne, ¿lo recuerdan? Pero antes de este pasaje, versículos 20 al 24, y después del versículo 36, se revela la motivación de Dios por todas estas promesas. Y es, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Entonces, podemos ver este propósito, ¿no? Y luego también en Ezequiel 37 lo mismo, el Señor dice, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel. Después vemos Ezequiel 39, dice, y yo, hablando del Señor, sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Así que vemos aquí el propósito misionero de Dios. Y después de esto, estamos terminando en este momento casi ya el último punto, porque vemos todavía a Malaquías, que es este libro, ¿verdad? El libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Donde encontramos este final, que lo vemos así como el final del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, donde empiezan los años de silencio, que le llamamos, ¿sí? Los 400 años entre Malaquías y Mateo. ¿Y qué es lo que dice Malaquías? Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque es grande mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado, ¿sí? Y empieza a hablarles, ¿no? Los empieza a reprender. Pero fíjense, lo que queremos hacer es este énfasis en que aquí dice, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque es grande mi nombre entre las naciones. ¿Sí? No habla solo de Israel, es las naciones. Entonces, aquí es donde empieza ese 400 años entre Malaquías y Mateo. Y saben, a veces creemos que se llama la época de silencio porque no había grandes profetas hablando de parte de Dios, de hecho no había, pero vemos que Dios estaba preparando el mundo para recibir la semilla del evangelio, ¿sí? Hay algunos eventos importantes que suceden en estos 400 años de silencio aparente de Dios, pero es que Dios estaba preparando al mundo para recibir la semilla del evangelio. Esto fue algo que yo escuché por primera vez y aprendí en esta capacitación ya de visiones transculturales, y me impactó muchísimo porque en estos años pasa la diáspora judía, ¿sí? También la diáspora judía fue una consecuencia de la conquista de Israel por los asirios y de Judá por los babilonios, dejando comunidades de judíos dispersas por todo el imperio romano. Es decir, se dispersaron, esto es la diáspora judía, ya no estaban solo en Israel, salieron. Se los llevaron cautivos y entonces se dispersaron. Después, ¿qué pasa también? El idioma y la cultura griega, ¿sí? Unos siglos antes del Nuevo Testamento se estableció el griego en toda la región como el idioma de comercio y de cultura. Y se tradujo también, otro punto, se tradujo el Antiguo Testamento al griego.
Ajá. Esto quiere decir, cuando Pablo empezó sus viajes misioneros, él pudo llevar su Antiguo Testamento en griego e iniciar su predicación en cada ciudad entre la comunidad judía, ¿sí? Esto le facilitó la superación de las barreras de cultura, idioma y la social. Entonces, esto impulsó el crecimiento rápido del evangelio, ¿sí? Para que nos demos cuenta de lo que estaba sucediendo, cómo Dios estaba usando todo esto. Luego viene el Imperio Romano. Se establece el Imperio Romano y empiezan a construirse carreteras. Y saben que los romanos es como estos ingenieros de construcciones. De hecho, tenemos ese dicho, ¿no? De que todos los caminos llegan a Roma, con todas las carreteras, ¿no? ¿Por qué? Venía de aquí, porque ellos empiezan a construir carreteras, están los barcos romanos, de transporte romano, y también los pasaportes romanos, porque podemos ver que el Dios que él estaba armando todo, ajá, para que su evangelio pudiera ser compartido, ¿sí? Entonces, es increíble cómo, porque bueno, ahorita lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero esto es como una introducción. Ajá, ya vamos a hablar más de todo esto de Pablo, de cómo él empezó a compartir. Pero bueno, aquí terminamos el Antiguo Testamento, terminamos esta parte de Dios como misionero en el Antiguo Testamento. Y solamente para que nos quede esa enseñanza de que realmente Dios estaba obrando en el Antiguo Testamento y que está lleno de misiones. Y vamos a terminar. Y bueno, antes de que terminemos, recordarles qué son las actividades que tenemos para la siguiente semana, que lean salmos, los salmos, que encuentren dos salmos que hablen de esta visión misionera de pueblos, familias de la tierra, etnias. Entonces, subrayen a lo mejor un versículo dentro de un salmo, dos, no sé, pero encuentren dos salmos con que vengan con que hablen acerca de las naciones, que no sea el Salmo 67, que es el que ya hemos visto, y también encuentran en Isaías y Jeremías, estos dos. A ver, vamos a confirmar nada más lo que les dije. En los profetas, Isaías y Jeremías, van a encontrar dos versículos que hablen acerca de esta visión misionera, ¿ok? Y bueno, vamos a orar para terminar y nos vamos a ver ya en la próxima clase, ¿ok? Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias que tu palabra, Señor, me permites compartirla acerca de tu visión misionera, de este corazón misionero que tú tienes, Señor, este amor que tú tienes para todas las etnias de la tierra. Te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos y hermanas que están tomando este curso, Señor, ellos puedan, Señor, captar, Señor, esta carga que tú tienes por las naciones de la tierra y que se puedan involucrar en la manera como tú les quieras llamar, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dios les bendiga.